Con nosotros está José Luis Molina. José Luis, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a hablar, como digo, de una problemática que es noticia, que raro es el día que no nos encontramos pues que alguien ha sufrido un accidente en el trabajo y que esa siniestralidad laboral está ahí muy presente, y por eso existe un día que se celebra, entre comillas, lo de la celebración, para que no nos olvidemos que eso está pasando y que hay que darle visibilidad también a este tema. 28 de abril, esa es la fecha oficial, aunque vosotros desde la OAC lo vais a celebrar el 23, si no me equivoco, sí. Es el día que tenéis también ahí marcado en la agenda. Cuéntanos, ¿qué tenéis pensado hacer vosotros? Sí, así es. Nosotros siempre que fallece un trabajador cordobés o en la provincia de Córdoba, nos concentramos y lo hacemos siempre los viernes. Entonces vamos a seguir la tradición, digamos, de hacerlo el viernes, porque este 28 cae en miércoles y la gente ya nos conoce por estar los viernes allí en el Boulevard de Gran Capitán. El 28 de abril es un día que lo instituye la Organización Internacional del Trabajo. Este año el tema es un poco que se considere un derecho la seguridad y la salud en el trabajo, cosa que es fundamental para nosotros desde nuestra perspectiva. Y nosotros lo que vamos a hacer es un acto público, una especie de gesto escenificado, algo que pueda también llamar un poco la atención de la gente sobre este problema, porque una de las dificultades que tenemos es que no es visible. Siempre le llamamos a las muertes en el trabajo las muertes de segunda o las muertes olvidadas, ¿no? Y es porque efectivamente parece que es un problema particular y privado y no es un problema social y político. Entonces vamos a intentar hacer de esto un problema social y político. No quiero decir problema, un asunto social y político. Queremos pasar del problema al derecho. Esta es un poco la historia que queremos junto con la OIT, ¿no? Ahora mismo, ¿con qué os encontráis vosotros? ¿Esta situación cómo se está llevando a cabo por parte de las instituciones? Pues mira, nosotros yo pertenezco, como sabes, a la OAC, que es un movimiento de la Iglesia Católica especializado en el mundo del trabajo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es vivir nuestro ser cristiano ahí dentro, perteneciendo a ese mundo y sufriendo lo que sufre ese mundo. Tenemos muchas dificultades, ¿no? Ahora mismo la situación es grave, porque después de que se perdieran 600.000 puestos de trabajo el año pasado con la pandemia y de que hubiera más de 3,5 millones de personas en ERTE, sin embargo los fallecidos, curiosamente y lógicamente, han aumentado. De 695 que hubo en el 2019 han pasado a 708. Por eso, efectivamente, tenía razón cuando decía que es un problema diario. Mueren 2 personas al día por accidente laboral. Y hay 1.300 personas de baja todos los días por accidentes laborales o por enfermedad profesional, por enfermedad causada por el trabajo. Entonces es suficientemente grave, son casi 5.000 accidentes graves al año, ¿no? Pensemos que ya mismo, como esto no siga ocurriendo, o sea, como no se le ponga una solución como no pare, vamos a sobrepasar a los accidentes de tráfico en pocos años. Entonces, nosotros tenemos como 3 claves, ¿no?, que queremos hacer. La primera es acompañar a las víctimas y a sus familias, porque son los que están sufriendo el problema y necesitan apoyo de todo tipo, psicológico, jurídico, y esto es un poco lo que le pedimos a las instituciones. Es la institución la que tiene que dar esa acogida a las víctimas y a sus familias, y la que tiene que poner en marcha ese asesoramiento psicológico y jurídico, porque no olvidemos que esto es un drama para la familia y que además de las pérdidas que supone o la gravedad de quedarse en silla de ruedas o inválido o con secuelas graves, pues ahora empieza la batalla jurídica y la batalla psicológica, ¿no? Nos decía un accidentado, Miguel Lorenzo, una persona que se quemó en una explosión en Ron Montero, en Motril, que el sufrimiento es diario. Este hombre lleva ya varios años, ha conseguido que se condene, o sea, que la empresa ha salido condenada, pero el sufrimiento persiste. Esta persona necesita de un apoyo, y esto es lo que le pedimos un poco a la institución. Claro, y las secuelas que también quedan, que es que estamos hablando de accidentes muy graves, que la mayoría de las personas después tienen secuelas tanto físicas como psicológicas. ¿Y por qué no se le da visibilidad a todo esto? ¿Por qué, siendo unos números tan elevados los que se presentan, pues parece que se mira hacia un lado, que no se mira de frente a este asunto? Hay yo creo que hay varios problemas, no es la pregunta del millón, no, ojalá y supiera yo la respuesta exacta, pero
creo entender por dónde va la cosa. Sí. Y la diferencia que hay entre este problema, por ejemplo, y la violencia machista, que se ha conseguido que sea un problema social y político, pues yo creo que estriba fundamentalmente en la cuestión del mercado. Sí. Es decir, esto es un problema del sistema productivo tal y como está planteado. Y aquí está de por medio el beneficio económico. Y ese es el gran hándicap. Si tocamos la prevención en las empresas, si tocamos... Sí. Muchos empresarios entienden que la prevención es un gasto, no una inversión como pensamos nosotros. Y en definitiva este sistema ha subordinado la persona a la economía. Sí. Y parece que lo que importa es el beneficio, es el dinero. Estamos en un mundo en el que parece que lo que priva es la cuestión económica. Sí. Entonces pues se intenta que esto no sea muy visible para que no toque el bolsillo de gente muy poderosa, ¿no? Creo que es esa la cuestión. Y luego pues hay otra cuestión también que es de intentar sacarlo a la luz, ¿no? Y vosotros ahí, por ejemplo que estáis haciendo ahora es impagable porque es otra de las cuestiones claves, ¿no? Sacar a la luz el problema, visibilizarlo. Es nuestra labor, por supuesto, es nuestra labor. Sí, sí, y os lo agradecemos un montón. Las gracias siempre vienen de nuestra parte porque vosotros estáis también ahí para explicar una problemática que afecta a muchísimas personas, porque ese es otro tema que tenemos que tratar, es que no son números, son personas y detrás de cada una de esas personas hay una familia. No es lo mismo, yo te digo, 708 personas han muerto. Claro. 9 en Córdoba desde el anterior 28 de abril a este. En este año, que no es un año natural, es de abril a abril, han muerto 9 personas. Ha habido pues, en Puente Genil, en Cabra, en Lucena, en Villanueva de Córdoba, hace unos días en Montemayor, un vecino de la Rambla. Entonces, cuando empiezas a conocer y a tratar a estas personas o a sus familias, es cuando realmente empiezas a darte cuenta y a sensibilizarte, claro, ¿no? Que es lo que yo creo que intentamos, ¿no? Nosotros intentamos acompañar, pero intentamos también que haya un cambio de mentalidad. Por supuesto. Porque si no se da ese cambio de mentalidad, ha ocurrido con el tema de la violencia de género y lo tenemos como ejemplo de lo que habría que hacer, ¿no? De lo que se debe hacer. Fíjate un dato curioso. Casi todo el mundo sabe, o mucha gente sabemos, que murieron 45 mujeres en 2020 por violencia machista. Pero nadie sabe cuántas mujeres murieron por accidente laboral. Yo te lo voy a decir ahora. ¿Cuántas? 52. 7 más. Muertas olvidadas. Muertas de segunda. Entonces, quizá no sea tan espectacular, no sea, pero al final son muertes. Por supuesto, y son familias y otro destrozadas. montón de personas, otro montón de mujeres, muchas, un sinfín de mujeres que han quedado con secuelas, ¿no? Entonces, es importante, es importantísimo que esto se plantee y salga a la luz. Por supuesto. José Luis, ¿cómo trabajáis desde la UAC para dar visibilidad a todo esto y qué implica cada uno de esos viernes donde tenéis, bueno, pues vuestra reunión, podemos decir, ¿no?, para dar visibilidad a todo esto? ¿Cómo trabajáis y qué implica cada viernes? Mira, en la UAC hemos definido como 3 problemas que tiene el mundo del trabajo en la actualidad. Sí. Y cada uno de las personas que integramos la UAC, pues nos centramos en uno de esos problemas. Y uno de esos es le llamamos sectores, por llamarle de alguna manera. Entonces, hay un sector que se ocupa de la precariedad y de la flexibilidad y de las condiciones de trabajo del mundo obrero. Otro sector que está más preocupado por la pobreza, la marginación y la exclusión. Y otro que está preocupado por cómo afecta todo eso a la familia y la labor educativa que hay que ir haciendo en torno a todo esto, ¿no? Y la labor educativa que tienen las familias con respecto a los hijos, etcétera. Entonces, en torno a esos 3 problemas trabajamos. Este tema de la siniestralidad entra más de lleno en el que yo estoy, que es el sector de la precariedad, ¿no? Porque la causa de la siniestralidad, evidentemente, es la falta de prevención, son las malas condiciones de empleo. Y la precariedad, la externalización, la subcontrata, eso está en la base de la siniestralidad, ¿no? Hay una relación clarísima entre malas condiciones de empleo y accidente laboral. A mí no me gusta llamarle accidente, porque parece que es algo, se entiende como que es o bien mala suerte o bien imprudencia. Cuando que se podía haber evitado. Son cosas evitables, tiene causas y tiene... Entonces, nosotros en este sector de precariedad, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un estudio del empleo en la provincia de Córdoba,
donde estamos viendo un poco todo esto que te estoy explicando, cómo la precariedad y las malas condiciones están influyendo en todas estas cosas. Y luego cuando, ya digo, cuando muere un trabajador, hacemos una concentración en San Nicolás y cada grupito dentro de este sector intentamos trabajar también con otras personas, intentamos también hablar con sindicatos. Ahora estamos con este estudio del empleo, pues estamos en contacto también con algunos sindicatos para que nos faciliten y nos aporten ideas, datos y tal. Y luego pues las concentraciones las hacemos los viernes, cada vez que muere un trabajador. Hemos hecho 9 de abril a abril y ahí pues invitamos gente ahí viene mucha gente de parroquias que están sensibilizándose con este tema. ABAELA, la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, también, que se concentra con nosotros. Yo también soy miembro de ABAELA. Y también gente de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, de la ACO, de la Acción Católica Obrera, en fin, distintas personas que coincidimos en una iniciativa que hay que se llama Iglesia por el Trabajo Decente. Entonces, dentro de esa iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, en la Delegación de Pastoral del Trabajo, pues intentamos hacer estas 3 cosas: acompañar, cambiar de mentalidad e intentar implicar a las instituciones. Es un poco la tarea que nos... ¿Es complicado conseguir eso? Sí, es difícil. Es difícil. Algunas veces, no me gusta utilizar la palabra, pero es desesperanzador, ¿no? Aunque nosotros decimos que somos personas de esperanza y que queremos siempre superar eso, pero hay veces que sí, que si no estuviéramos en un grupo humano que te empuja y que te anima, hay veces que es complicado porque muchas instituciones a las que accedemos no tienen competencias, por ejemplo los ayuntamientos y la Diputación. Ahora, hoy se celebra un pleno en la Diputación de Córdoba y la OAC ha hecho una moción, una declaración institucional que se va a aprobar y bueno, pues es una iniciativa importante, pero se le pide a la Diputación que en todos sus trabajadores, que en todas las empresas que subvencione o que tal, pues que intente que el trabajo sea lo más digno posible, ¿no? Y que sea en condiciones dignas. Y eso pues sí que es un paso importante, pero el que se cumpla la ley de prevención, por ejemplo, depende fundamentalmente del gobierno central. Y esa es una tarea que también le pedimos, a cada administración le pedimos un poco lo suyo, ¿no? Al gobierno central le pedimos que legisle, que siga legislando, que ahora lo ha hecho, que inspeccione y que controle, ¿no? Y a veces, pues, la inspección, por ejemplo, la ratio de inspectores en España es la más baja de Europa. Entonces, claro, es que hay un trasfondo importante detrás de todo esto. Es que no solamente es decir, vamos a darle visibilidad a los accidentes laborales, no, es que hay mucho detrás, hay mucha tela que cortar y no es tan fácil sacar a la luz todo ese trasfondo que hay detrás de un simple accidente de trabajo. Es que con que haya uno nada más hay que darle visibilidad y hay que entender todo lo que hay detrás y como decimos, pues no es algo sencillo, no es un tema fácil, claro. Sí, muchas veces lo que aparece en los titulares es falleció tal persona, el servicio de emergencia se personó, se ha dado traslado a tal o cual tal, y nadie se pregunta por las causas. Y ya está. Ese es uno de los problemas serios que tenemos, ¿verdad? Que se sigue pensando en esto que te decía antes, en que es un problema privado, que se lo tiene que solucionar la persona y que es o bien por imprudencia o por mala suerte. Y no, hay causas muy claras y hay una relación muy evidente entre las malas condiciones y la siniestralidad, las malas condiciones de trabajo. José Luis, ¿en qué se puede mejorar? ¿Cuál es el primer paso que deberían dar las empresas o que se debería dar de manera general para hablar ya de soluciones? Mira, mucha gente pone el foco en los empresarios. Yo creo que el foco está más en el sistema. ¿En el sistema? Sí, un sistema que lleva también a muchos empresarios. Este sistema es tan competitivo que hace que aumente continuamente los ritmos de trabajo, jornadas extenuantes, ritmos de trabajo asfixiantes. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una modificación de la ley para que las empresas hagan un estudio sobre el estrés de los trabajadores. Lo leí ayer en la prensa. Y me parece interesantísimo porque eso está en la base de muchísimos accidentes. Entonces, se está legislando, la legislación es buena, es muy buena, ¿eh? Yo conozco algunas y te digo que
que es de lo mejorcito que hay en Europa y a nivel mundial. El problema es la falta de inversión y el problema es la falta de control. Entonces, muchas veces el empresario se ve también en la necesidad de hacer estas cosas, ¿no? De que es un gasto, de que implica medios que a lo mejor no tiene. Estoy pensando en empresarios pequeñitos, que es la mayoría de las empresas de nuestro país y de nuestra provincia. Empresarios pequeñitos, autónomos, esa gente lo tiene muy complicado para poner en marcha todo esto. Hay otros empresarios más fuertes que sí, ¿no? Y que ahí el beneficio pues es clave, ¿no? Pero es el sistema un poco el que impulsa todo esto, el que lleva también a los propios trabajadores bueno, pues a tener una falta de formación importante en este tema y a no proteger suficientemente su vida y la de sus compañeros, en base a lo que le pinchan para producir, ¿no? y para ser más productivo cada vez. Entonces, a los empresarios, sensibilidad y responsabilidad. A los trabajadores, formación y protección personal y de sus propios compañeros. A los sindicatos lo que están haciendo, que denuncien, que sigan asesorando y que sigan, y nosotros pues acompañando a las víctimas y haciendo nuestro trabajo de sensibilización. Y vosotros pues a darle visibilidad también y sensibilizar un poquito en este tema. Sobre todo yo creo que hay que conseguir que esto salga del ámbito privado y se convierta en algo público, social, político, que esté en las agendas políticas, como lo está, ya digo, nuestro referente, digamos, que es un poco lo que se ha conseguido con la violencia de género. Pues nosotros aportamos nuestro granito de arena y vamos a terminar esta entrevista recordando esa cita por si hay alguien en casa que quiera acudir y que quiera sumarse a todo esto. El día 23, ¿a qué hora y dónde? El día 23 a las 8 de la tarde en el Boulevard del Gran Capitán, junto al templete. Pues ahí vamos a hacer un gesto público y se van a leer una serie de textos, algunos son de la doctrina social de la Iglesia, interesantes. Se va a dar lectura de cada uno de los accidentes que ha habido de abril a abril, estos 9 que te he comentado, con un poco lo que ocurrió, la persona, lo que ocurrió, la edad, y ya está. Y esperamos a todo el mundo que quiera acompañarnos a denunciar un poco esta tarea que es fundamental, que nos parece importante. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá no tengamos que hablar de la celebración, como hemos dicho antes, entre comillas, de este día, porque será cuestión de que se ha llegado a un punto en el que no tengamos que dar visibilidad a nada de esto. Nosotros no nos gusta hablar, como tú bien dices, de celebración, sino de tener memoria hacia las víctimas, no honrar la memoria de las víctimas. Muchísimas gracias a PTV. Un placer, gracias por estar con nosotros.